El tema entonces de esta serie de estudios es Jonás el antiprofeta, y el primer tema de esta serie de Jonás el antiprofeta es una misión que parece imposible, una misión que parece imposible. Yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado la voz de Dios, sea en sueños, sea en su pensamiento, sea de manera audible. Algunos han tenido la bendición de escucharle de manera audible la voz de Dios, que les habla y que les da y que les encomienda una misión. Ese era el caso de los profetas de la antigüedad. Los profetas de la antigüedad escuchaban la palabra de Dios, y casi todos los libros de los profetas comienzan con esa historia del llamamiento. ¿Cómo es que dicen? Vino a mí palabra de Jehová diciendo, y yo estaba, dice Juan el profeta de Apocalipsis, en tal día, en tal lugar, y entonces vino a mí la voz de Dios, ¿no? Y cuando escuchamos esa voz de Dios, a veces nos dice cosas que parecen imposibles. Hay profetas que le dicen al Señor: no, yo no puedo, yo soy niño, estoy chiquito, yo no puedo hacer lo que tú me quieres pedir que yo realice. Y entonces el Señor ahí los reconviene y empieza a platicar con ellos. Moisés, cuando ve la zarza ardiendo, también escucha una voz y dice: ¿cómo voy a ir yo, Señor, si de allí vengo huyendo? ¿Cómo voy a ir para allá, para Egipto otra vez? Y bueno, la voz de Dios le habla a estos grandes hombres, a estas grandes mujeres, y ellos hablan la palabra de Dios. Un profeta es aquel que habla la palabra de Dios. Ojo con esto que estoy diciendo: un profeta no es el que ve el futuro. Un profeta es el que habla la palabra de Dios. Y en ese sentido todos podemos llegar a ser profetas. Es más, todos estamos llamados a ser profetas, porque tenemos que hablar la palabra de Dios. El mensaje profético tiene algunas características. Cuando Dios le da la palabra a alguien, lo que hace ese profeta, lo que debe decir es, número uno, la denuncia del pecado. ¿Qué es lo que está mal que está sucediendo en donde Dios nos envía a hablar? Número dos, el anuncio de las cosas que van a pasar. ¿Qué le va a pasar a este pueblo, a esta situación, por el pecado que está sucediendo? Y número tres, un mensaje de esperanza. Pero a pesar de eso, Dios quiere darles una alternativa. Entonces siempre son tres rasgos que caracterizan el mensaje profético. ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día hay un montón de personas que dicen: yo soy apóstol, yo soy profeta, se ponen hasta títulos como arcángel, y dicen en las iglesias: yo hablo de parte de Dios. ¿Y qué es lo que hablan? Este es el año de la gracia del Señor, y va a haber prosperidad, y México para Cristo. Y en Sudamérica y Centroamérica ha habido hasta grandes fraudes en los que dicen, antes de las elecciones, estos hombres siempre están del lado de algún político, y dicen: fulanito de tal, sutanita de tal va a ganar las elecciones y va a traer una renovación para Guatemala o para El Salvador. Estos son casos reales, usted los puede buscar en internet, cómo es que según ellos han hablado. Y a esto ellos les llaman profecía, pero la profecía, como está escrita en la Biblia, siempre tiene esos tres rasgos que le acabo de decir. Denuncian el pecado, anuncian qué va a pasar y dan un mensaje de esperanza. Si no tiene esas tres características, dúdelo mucho de que es un mensaje profético, de que realmente viene de parte de Dios. Entonces el profeta es el que presta sus labios para que pueda hablar la palabra de Dios a través de él. Y como les decía, siempre hay historias de origen en las cuales los profetas dicen: sí, Señor, yo voy a ir. O después de dialogar un rato con el Señor dicen: sí, está bien, voy a hacer lo que tú me encomiendas. Pero el día de hoy tenemos a un personaje, y a lo largo de esta serie vamos a estudiar a un personaje que se convirtió en el antiprofeta. Es todo lo contrario de lo que se podría esperar de un profeta. Dios llega, le da un mensaje, y es un mensaje que para él parece una misión imposible. Le dice: tienes que ir a Nínive y tienes que pregonar en contra de ella, porque su maldad ya llegó hasta los límites. Entonces yo quiero que tú llegues allá a Nínive y les digas lo que yo les voy a decir. Y aquí el llamamiento profético es bastante explícito. Hay otros profetas a los que les dice: hijo de hombre, o no les menciona su nombre. Aquí el Señor es muy específico con Jonás y le dice: vino palabra de Jehová a Jonás, y le dijo a dónde, cuándo y cómo le tenía que hacer lo que él tenía que hacer. ¿Y por qué? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, para que no hubiera error, para que Jonás dijera: ¿cuál Nínive? ¿Nínive de allá o Nínive del otro lado? Es que en el otro lado también hay un poblado que se llama así, la gran ciudad. ¿Y qué tienes que hacer? Pregona contra ella. ¿Por qué? Porque ha subido su maldad delante de mí. Miren,
hermanas, hermanos, Jonás tuvo más datos en su misión que nuestro mismo Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando encarna, cuando nace como bebé, va creciendo y va descubriendo la misión de parte de Dios. Cómo es que ha sido llamado para poder hablar, y pasa 30 años en silencio hasta que él es capaz de pregonar delante de la sinagoga y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a... y todo lo que dice allí, ¿no? A dar las buenas nuevas, a sanar a los quebrantados, etc. Ahí está. Pero Jonás desde un principio se le dice dónde, cómo, cuándo y por qué. En la obra de teatro que saben que me gusta mucho, Jesucristo Superestrella, hay una canción en la cual Jesús dialoga con Dios y le dice: me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el por qué. Dime si con mi muerte voy a conseguir algo, le habla el Hijo al Padre. Y vemos a un Jesús desconcertado. Y este sentir de Jesús se deja ver también en las Escrituras cuando él habla con el Padre allí en el Getsemaní y quiere: Padre, que pase de mí esta copa. Pero para Jonás no hay ningún pretexto. Jonás sabe lo que tiene que hacer y de qué manera lo tiene que hacer y por qué lo tiene que hacer. Y además de que recibe todas estas especificaciones, Jonás no lo hace. Y no lo hace no porque sea flojo, no porque sea como nosotros que decimos 5 minutitos más en la mañana: hoy no quiero ir al templo, hoy como que está la tarde lluviosa, ¿no? Estuvimos pide y pide lluvia, y cuando por fin ya llega la lluvia, no, es que está lloviendo, ¿cómo voy a ir yo allá al templo, verdad? Jonás no va, no porque sea ocioso, al contrario. Jonás es una persona bastante activa y se nos deja ver en lo que hace inmediatamente después de que recibe la palabra de Dios. En primer lugar, Jonás ni siquiera platica con Dios. No es como los otros profetas que se ponen a discutir, a debatir: oye, Señor, yo no puedo, yo soy niño, yo vengo de allá, etcétera. No, a Jonás no le importa. Sí, lo dejó en visto al Señor, 2 palomitas azules y vámonos. Son de esos hermanos, no, aquí no hay, ¿verdad?, que no contestan los mensajes y ya no le responden a uno. Jonás no le responde al Señor. Jonás no le responde a Dios. Y se va, pero no se va a cualquier lado. Dice que su objetivo en ese momento es irse a una ciudad que se llama ¿cómo? No. A Tarsis. Se va a Tarsis. Miren, es muy curioso saber la geografía de aquellos tiempos, porque Nínive estaba al noreste de Israel, al noreste, o sea, a la derecha y para arriba, al noreste. Y estaba a 800 kilómetros de distancia y era un viaje por tierra. Era un viaje bastante seguro, era un viaje por tierra. Y en cambio Tarsis, hay personas que lo ubican en lo que actualmente es el Líbano y otras personas lo ubican, hay debate entre los expertos, que estaba en lo que actualmente es España. Por lo que tenía que atravesar todo el mar Mediterráneo a una distancia más o menos de 5,000 kilómetros. De 800 kilómetros por tierra a 8,000 kilómetros en el mar, con la tecnología de las embarcaciones en aquella época, ¿cuál de los dos viajes era más inseguro? El de Tarsis. El de Tarsis requería mayor tecnología, mayor peligro, implicaba mayor esfuerzo, mayor recurso, mayor tiempo, y sin embargo este necio dice: yo quiero ir a Tarsis. Y Tarsis estaba al noroeste, al lado totalmente contrario, arriba y a la izquierda, totalmente de Israel. Va totalmente para el otro lado. Vemos que no es ocioso, al contrario, es un tipo bastante esmerado, meticuloso e inteligente, porque sabe a qué ciudad ir para comprar su pasaje y tomar la embarcación que lo va a llevar hacia Tarsis, con riesgo de que pudiera sufrir un naufragio. ¿Y por qué se empeña tanto? Porque dice que está huyendo de Dios. Pero ¿qué es lo que realmente lo hace huir? ¿Qué es lo que hace que Jonás huya de verdad? Jonás no quiere abandonar algo. Y en ese algo que no se nos dice hay un misterio en el cual podemos nosotros reflexionar. Se le dice que debe de ir a la ciudad de Nínive. El primer obstáculo, hermanos, del que quiero hablar el día de hoy, que hace que no solamente Jonás, sino que nosotros seamos antiprofetas, los que no quieren abrir su boca para hablar de la palabra de Dios. El primer obstáculo que ocurre en nuestras vidas
es que hay algo que no queremos dejar, pase lo que pase. ¿Qué hay en tu vida que tú no dejarías aun si Dios te lo pide directamente? Jonás deja este lugar, ve a Nínive y ve a predicar en contra de ellos. Quizá no quiere dejar privilegios, Jonás. Quizá no quiere dejar a su familia. Quizá no quiere dejar el modo de vida. Quizá no quiere enfrentar persecución, porque Jonás no era tonto no era. Y sabe que lo que le pasa a los profetas siempre que hacen la misión de Dios, que es que van a sufrir persecución. Y muchos de ellos terminaron colgados, ahorcados, asesinados de las maneras más crueles posibles. Y cuando Jonás escucha esto de parte de Dios, dice: no, yo no quiero. No, sí, te quiero mucho, Diosito, pero como amigos, nada más tantito, ¿no? O sea, tampoco exageres. No quiero tanto compromiso contigo. Hay algo en nuestras vidas, hermanos, que no estaríamos capaces, no estaríamos dispuestos a dejar, aunque Dios nos lo pidiera. Piensa qué es. A Abraham una vez Dios le pidió a su hijo, y Abraham dijo: ahí está. Y el pobre Isaac dijo: ¿qué pasó, papá? ¿No? Pero Abraham estuvo dispuesto. ¿Se acuerdan de la mamá del profeta Samuel? También estuvo dispuesta a dar a su hijo. Pero muchas veces nosotros no queremos dejar ni el cómodo sillón, o no queremos dejar el miedo para poder hablar. Imagínense si nos piden una misión de este tamaño. ¿Realmente era una misión que era imposible? ¿O parecía imposible porque Jonás estaba aferrado más a otra cosa dentro de su propia vida? Hermanas, hermanos, nosotros muchas veces nos embarcamos como Jonás a hacer totalmente la dirección contraria de lo que Dios nos ha mandado, nos empecinamos y construimos un proyecto mucho más difícil, por un camino mucho más prolongado, mucho más largo, con más problemas, en lugar de hacer lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. Si usted repasa los 10 mandamientos, difíciles no son. Hasta nos los podemos llegar a memorizar. No matarás, no dirás falso testimonio, no hurtarás. Son fáciles de memorizar, ¿no? Son fáciles de comprender. Pero ¿por qué no los queremos hacer? ¿A qué le tenemos tanto amor y a qué estamos tan aferrados que no lo vamos a soltar? Hay personas para las cuales eso es otra persona. Hay personas para las cuales es un trabajo. Hay personas para las cuales es una costumbre, un horario, algo a lo cual nos aferramos. Primer obstáculo entonces para ser profetas de Dios, y el primer obstáculo que nos convierte a nosotros en antiprofetas es: ¿qué no dejarías tú por Dios? Segundo obstáculo que nos impide ser profetas de Dios. Miren, les decía que el lugar al que Dios lo manda no es para nada una casualidad. Lo manda a la ciudad de Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio. El imperio asirio durante mucho tiempo dominó a Israel, y por lo tanto, como era una capital, era una ciudad grandiosa, llena de lujos, llena de la más alta tecnología, de la más alta cultura de su época, en donde la política, la filosofía, los valores y el estilo de vida eran totalmente contrarios a lo que se acostumbraba en Israel. Si usted quiere saber más o menos cómo era Asiria en esa época, usted puede leer el libro de Esther. Y en el libro de Esther encontramos cómo eran los asirios. Ya lo hemos estudiado en escuela dominical, cómo la política del mundo asirio era totalmente contraria a las leyes que había dentro de Israel. Y por lo tanto los israelitas que estaban en el imperio asirio chocaban mucho con esas leyes, porque les obligaban a la adoración a ciertos dioses, la participación de ciertas fiestas, la observación de ciertas costumbres que hacían que rompieran ellos directamente su ley para con Dios. Entonces, allí cuando Dios le dice a Jonás que vaya para Nínive, lo que básicamente le está diciendo es: Jonás, quiero que vayas a este lugar en donde las cosas son totalmente contrarias a mí. Y ahí viene el segundo obstáculo. ¿Qué cosas hay en tu vida
que son totalmente contrarias a Dios. No solamente como en el primer punto, ¿qué no dejarías por Dios? ¿Qué hay en tu vida que es totalmente contrario a Dios? Hermanos, todos tenemos vicios, todos tenemos ciertas mañas, todos tenemos ciertos pecados, todos tenemos ciertas costumbres que sabemos que son totalmente contrarias a Dios. Y ese tipo de situaciones las llegamos a tener pues donde nadie me vea, ¿no? Donde esté yo más cómodo para que nadie me vea, puedo hacerlo. Mientras nadie se entere, mientras nadie sepa, yo puedo hacer esto. ¿Qué hay en tu vida que es totalmente contrario a Dios? ¿Qué hay en tu vida que se opone totalmente a la palabra de Dios? No, yo no tengo ninguno. ¿Cómo no? No me haga empezar con el cuestionario, porque todos tenemos algo en lo que desobedecemos al Dios. Sean nuestras palabras, sean nuestros pensamientos, sean nuestras acciones, hay situaciones en nuestra vida que sabemos que estamos haciendo algo que es contrario a Dios. Vamos de chismosos cuando nos cuentan algo, fomentamos, tenemos el morbo, la curiosidad, somos comunicativos. Eso es contrario a Dios. La palabra de Dios dice que usted no debe de ser así. Usted maldice, usted tiene algún vicio, alguna adicción, usted tiene alguna situación en la que esté pecando con cualquiera de sus sentidos, eso es contrario al Señor. Y por lo tanto, cuando Jonás no se quiere enfrentar a ir a Nínive, en donde sabe que las cosas son contrarias a Dios, lo que nos está diciendo directamente es que en la vida del profeta Jonás también había cosas así. Y a veces nosotros como hijas e hijas de Dios, cuando Dios nos manda hablar en contra de esas situaciones, nos sentimos sin autoridad para poder hablar en contra de esas cosas, porque decimos, yo en mi vida también lo estoy viviendo. Hace poco hablaba con alguien que me decía, yo me siento sin autoridad cuando hablo del tema de la unión porque estoy peleado con esta persona. Y yo veo a esta persona que le habla a todo mundo. Y cuando a mí me toca hablar delante de esa persona de unión, me siento sin autoridad. No quiero hablar de eso, porque sé que a lo mejor hasta en su mente se está burlando de mí, diciendo, que tú que tienes el pleito aquí, allá, ¿cómo nos vas a venir a hablar de eso? Esas son las áreas de nuestra vida que el enemigo utiliza para quitarnos de la labor que Dios nos ha encomendado. Y la labor que Dios nos ha encomendado es poder ser profetas. ¿Qué nos convierte en antiprofetas? Cuando en nuestra vida no queremos visitar nuestras propias Nínives. Todos tenemos Nínives dentro de nosotros. Lugares, pensamientos, acciones a los cuales no queremos ir porque son contrarias a Dios y no las queremos enfrentar. Ese es el punto número 2 que nos quita de la labor de ser profetas y nos convierte en antiprofetas. Y punto número 3. A veces el lugar, hermanas, hermanos, al que queremos huir de Dios parece más cómodo, pero en realidad siempre es un camino más largo. A lo mejor para Jonás ir hacia Tarsis parecía un destino mucho más atractivo. Allí no voy a enfrentar a los conflictivos de Nínive y aunque sea una gran ciudad, en Tarsis puedo estar más cómodo. Es un lugar en el cual puedo tener mayores beneficios, en el cual voy a disfrutar más tranquilo de la vida, en el cual no voy a enfrentar ese tipo de situaciones. Pero al momento de embarcarse a huir hacia Tarsis, él estaba tratando de huir de Dios, pero ignoraba lo que dicen los salmos al respecto de huir de Dios. Por favor, ayúdeme con su Biblia. Salmo 139. Salmo 139, versículos 7 y 8. Y lo vamos a leer juntos. Salmo 139, versículos 7 y 8. ¿Ya lo tiene? Amén. Póngase de pie tantito. 7 y 8. Leemos juntos, dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Amén. Puede sentarse. Entonces Jonás trataba de huir de Dios, pero ¿qué dice la Biblia? No se puede huir de Dios. Y a veces tomamos caminos más largos y difíciles para tratar de huir de la misión que Dios nos ha encomendado.
Hay gente que siente, por ejemplo, el llamado, la vocación a predicar. No, yo no quiero predicar, me quiero dedicar a esto otro. Y entonces se meten a estudiar una carrera, se meten a estudiar otra carrera, se meten a estudiar otra carrera y después terminan pastoreando en Ixtlalpan. Porque huyeron del Señor, se hicieron el camino más complicado. Eso me pasó a mí, eso yo lo puedo testificar. Yo sabía lo que quería hacer desde pequeño, pero dije, no, mejor me dedico a las comunicaciones, mejor me dedico al teatro, mejor me dedico al radio, mejor me dedico a la computación, al inglés. ¿Me sirvió? Sí, claro que me sirvió, porque Dios puede hacer que todos nuestros problemas sirvan para bien. Pero mi camino no hubiera sido tan largo. Y a lo mejor en su vida usted ha estado tomando decisiones para huir de lo que Dios quiere que usted haga y se ha complicado más el camino. No, yo no voy a ayudar ahora a la campaña de evangelización. Y de repente, no como un castigo, pero de repente se enfrenta en su vida en situaciones difíciles. No, yo no voy a ir a ayudar, no voy a tomar un cargo dentro de la iglesia. No, yo no voy a ir a ayudar a pintar. No, yo no voy a ir a ayudar a esto, al otro. Y de repente vienen situaciones en su vida que dicen, ¿por qué me lo compliqué tanto? Dicen que el que hace las cosas mal las tiene que hacer 2 veces, ¿verdad? Y a veces cuando hacemos las cosas mal dentro de nuestra propia vida, de repente nos vemos con que nos complicamos más la situación. En nuestras decisiones personales, en nuestras decisiones de relaciones con los demás, en las decisiones para con nuestros hijos. Los mismos hijos, cuando son estudiantes y no hacen las cosas bien desde el principio, tienen que repetir examen, tienen que repetir evaluación, tienen que repetir la tarea. O tienen que enfrentarse a mamá o papá que es estricto y les dice, lo vas a hacer otra vez. ¿Por qué? Porque está mal. Y en muchas ocasiones tratamos de huir de la responsabilidad, pero la palabra de Dios dice, no puedes huir de Dios. Y finalmente chocamos con la realidad de decir, tengo que enfrentarme. ¿Y saben qué es lo peor? Que cuando uno tiene que enfrentarse otra vez a esa decisión, a esa palabra de Dios, dice, ya no tengo las mismas fuerzas que antes, ya no tengo las mismas energías, lo hubiera hecho cuando estaba joven, si lo hubiera hecho antes, el problema se hubiera complicado menos, si lo hubiera hecho antes, quizá no hubiera habido tantas discusiones, no estaría yo tan herido, o no tendría tantas complicaciones para poder realizarlo. En nuestra vida todos hemos pasado por situaciones así. El tercer obstáculo que nos impide ser profetas de Dios y nos convierte a nosotros en antiprofetas es que a veces nos parece más cómodo un camino, pero en realidad nos complicamos más la vida. Entonces, hermanas, hermanos, Jonás es famoso porque un día se lo tragó un pez, pero en realidad el verdadero problema de Jonás es que antes de que se lo tragara el pez, ya se lo había tragado todo esto que acabamos de describir. Eso era el verdadero pez que atacó a Jonás. Estas situaciones por las que él atravesó, estas situaciones que le constituyeron que se aferró más a algo que amaba, que no quería enfrentar sus Nínives, en donde había pecado, en donde había situaciones molestas y que tomó un camino para algo que parecía más atractivo y resultó ser muchísimo más complicado. Porque la pequeña fracción que nosotros leímos ahorita, ¿en qué termina? ¿Pueden leerme ese versículo 4, por favor? Gracias. Dice, Jehová hizo levantar, ¿qué cosa? Un fuerte viento, una marea. A veces vienen mareas y fuertes vientos en nuestra vida y decimos, ¿qué es esta calamidad? ¿Y saben qué? No se llama calamidad. Es el amor de Dios diciéndonos, vuelve Jonás. Vuelve Jonás. Vuelve Jonás. Para allí no te conviene ir. Yo no voy a permitir que tú vayas allá donde quieres ir. Voy a hacer todo por frenarte porque te amo.
Y si tengo que enviar una marea, la voy a enviar. Y si tengo que romper el barco donde vas, lo voy a romper. Y si te tienen que arrojar al mar, te van a arrojar. Y si después tiene que venir un pez a tragarte y vomitarte después en la playa, lo voy a hacer. Pero el camino de Jonás hubiera sido más fácil y más rápido si desde un principio hubiera ido a enfrentar lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Hermanos, hermanas, esta serie empieza de esta manera, todavía no exploramos todo lo que le pasa a Jonás, arrancamos de esa manera descubriendo estas tres verdades. Si tú no quieres ser un antiprofeta, deja de aferrarte más, amar más cosas que te impiden estar en comunión con el Señor. Si tú no quieres ser un antiprofeta, deja de evitar enfrentar las cosas de pecado que hay en tu vida y que no quieres afrontar. Y si no quieres ser un antiprofeta, no pienses que hay caminos que son mejores que el camino de Dios, que el camino que seguir a Dios. Amén. Dios es misericordioso con nosotros, hermanos, hermanas. Y si está enfrentando una tormenta, tal vez sea la voz de Dios diciéndole: vuelve, Jonás. Que podamos ser más sabios que este hombre y podamos realmente convertirnos en profetas y no en antiprofetas. Amén. La misión de Dios no es imposible, se puede hacer si nosotros nos disponemos. Pongámonos de pie. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra que has dado a nuestra vida, Señor. Padre bendito, en las próximas semanas vamos a estar explorando, Señor, esta historia, descubriendo cosas que tú quieres hablar a nuestro corazón y ayudándonos, Señor, a entender, Padre bendito, en qué tenemos que trabajar. Yo te ruego, Señor, hoy por mis hermanas y hermanos, que puedan dejar aquello, Señor, a lo que quizás se han aferrado y que les lastima. Que puedan, Señor, enfrentar las situaciones que los vencen, los pecados que los derrotan, los pensamientos malos, Señor, que quizá han triunfado sobre ellos, pero que tú no quieres que eso prevalezca más, porque tú, Señor, nos das el triunfo y en tu nombre somos más que vencedores, Señor. Y que dejemos de huir, Señor, de ti y que podamos enfrentar el camino, Señor, al cual tú nos estás llamando, Señor. Queremos ser verdaderos profetas tuyos y por eso, Señor, hoy te agradecemos tu palabra en Cristo Jesús. Amén.